Para la clase de CODI 3003 o codificación de diagnósticos y lesiones, vamos a comenzar de lleno en lo que, número uno, me encanta, y vamos a comenzar con lo medular de este curso, que es el ICD-10. Vamos a comenzar a conocer eh, la composición de esta herramienta. Sabemos que la herramienta, a pesar de que tiene unas versiones, ¿verdad? Unas aplicaciones tecnológicas disponibles para computadora, disponibles a través de internet, la herramienta representa un libro que es uno de los libros que más utilizamos dentro de los servicios médicos, no solamente los facturadores de servicios médicos, pero toda aquella, ¿verdad?, entidad o persona que trabaje dentro de lo que son los servicios médicos o la medicina. Saben que yo les expliqué ayer, ¿verdad?, esa evolución que tuvo desde la primera edición, la primera, ¿verdad?, la primera vez que surge lo que es el ICD, hasta la versión que estamos utilizando actualmente, que es la 10ª revisión, o sea, es el ICD-10. Y como les expliqué, estas revisiones están, ¿verdad?, atadas y son parte de la responsabilidad que tiene tanto la Organización Mundial de la Salud como todas aquellas 10 entidades, de las cuales yo les discutí 4 de ellas ayer, esas 10 entidades que también forman parte de lo que es la clasificación de enfermedades de manera internacional o global. Esto no es solamente a nivel Estados Unidos, Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Las enfermedades pues se determinaron unas clasificaciones para todas las personas del mundo. ¿Cuáles eran esas condiciones que aquejaban la salud, ¿verdad?, que afectaban de alguna manera la salud de los seres humanos? Y como parte de ese trasfondo, ¿verdad?, por lo que surge el ICD, especialmente, ¿verdad?, nuestra 10ª revisión, era importante reconocer que los servicios médicos actualmente requieren del uso de códigos clínicos y profesionales, o sea, códigos que tienen que ver tanto con diagnósticos, condiciones, evaluaciones médicas, como también con procedimientos que se llevan a cabo dentro de los servicios médicos que permitan procesar, ¿verdad?, una serie de facturas, de cobros a través de compañías aseguradoras. Este proceso, de utilizar unos códigos universales, lo que hace es que permite que esos proveedores de salud, esos médicos, esas entidades que ofrecen servicios médicos, reciban un pago, una remuneración por haber prestado esos servicios de manera previa. Dentro de la medicina, como les dije, dentro de los servicios médicos, utilizamos 2 herramientas principales para poder llevar a cabo ese proceso de reclamación o de remuneración, de solicitar una remuneración por esos servicios prestados. Número uno es el CPT. El CPT ustedes lo van a discutir en otro curso. El CPT es el libro que se utiliza dentro de los servicios médicos para la evaluación, el manejo y los procedimientos que se llevan a cabo para tratar, ¿verdad?, un paciente. Ahora, nosotros dentro de este curso nos vamos a enfocar en el uso del ICD-10, que vamos a dedicarnos específicamente a lo que son diagnósticos y lesiones. En otras palabras, vamos a dejar por el momento lo que son procedimientos. Todo va a tener relación a enfermedades, a condiciones, a síntomas, a signos, a causas y a lesiones. Y van a ver más adelante la diferencia, ¿verdad?, entre cada uno. Como les dije ayer, el ICD-10 tiene 2 versiones, ¿verdad? La versión CM o Clinical Modifications, se utiliza esa versión para aquellos proveedores que ofrecen servicios clínicos, o sea, una visita médica ambulatoria, por decirlo así, que surgen en clínicas externas, versus la otra versión, que es la PCS, que tiene que ver con los procesos que se hacen, ¿verdad?, relacionados siempre a diagnósticos y lesiones, pero que se llevan a cabo dentro de instituciones hospitalarias, dentro de hospitales o durante el tiempo de una hospitalización. Así que vamos a tener esas 2 variaciones. Vamos a estar trabajando aquí con la versión CM. Antes de comenzar, ¿verdad?, con lo que es ese proceso de codificación y entender un poquito más eh, detalladamente lo que es el ICD-10 y cómo se compone, necesitamos ponernos en perspectiva y repasar o aprender o entender varios conceptos claves que forman parte del vocabulario.
tenemos que comenzar con el concepto de la facturación de servicios médicos. Siempre que se hable de facturación de servicios médicos o facturación de planes médicos, también se utiliza el término, podemos referirnos a ese trámite que se lleva a cabo para cobrar un dinero, una remuneración por servicios médicos prestados. Durante este proceso se genera una factura por escrita, ¿verdad? Formal, y se le somete esa factura a una compañía aseguradora. Una compañía aseguradora no es otra cosa que un plan de salud, ya sea el plan gubernamental, como en el caso de ACES, que ofrece, ¿verdad?, servicios médicos a personas de escasos recursos, como puede ser una compañía aseguradora privada o comercial, que, ¿verdad?, que los patronos tengan contratos con ellos. Compañías comerciales como por ejemplo MCS Life, Triple S, Mafre, International o First Medical. Todos esos son planes comerciales que uno, ¿verdad?, hace un contrato con esa compañía y tiene los beneficios, una cubierta para recibir servicios de salud por un costo mensual. También compañías aseguradoras pueden tener cubiertas de lo que se conoce como el Plan de Salud Federal Medicare, que está diseñado para personas mayores de 65 años, o en el caso de una persona que no cumpla con la edad, pues debe tener la cubierta, pues porque padece de una condición que le incapacita poder ejercer un trabajo. Estas personas que reciben seguro social a edades, ¿verdad?, relativamente jóvenes, son personas que están incapacitadas, reciben seguro social, por lo tanto no pueden desempeñarse en ningún campo laboral y tienen los beneficios de Medicare igual que las personas de 65 años o más. Así que esta factura que se genera se le somete a esa compañía aseguradora, no importa si es gubernamental, comercial, con cubierta de Medicare, no importa, se le somete a esa compañía por un encuentro o una visita que ocurrió, un servicio prestado entre un proveedor de servicio, un médico y un paciente. Cuando hablamos de un encuentro, nos referimos a ese servicio, a esa visita que por lo general ocurre cara a cara, ¿verdad?, de manera personal. Un paciente visita a un médico a su oficina y recibe un tratamiento X por un diagnóstico X. Así que a esta visita, a este servicio que ocurre ese día únicamente, se le conoce como encuentro. Este encuentro es, como les dije, por lo general de forma directa, de forma personal, pero por ejemplo ahora mismo con la modalidad, ¿verdad?, con la situación actual que estamos atravesando, las compañías aseguradoras han ampliado, ¿verdad?, esas tarifas para poderles pagar a los médicos por estos servicios prestados y estos encuentros, y no están exigiendo que esos encuentros se lleven a cabo de manera personal. Así que por eso digo que generalmente ocurren de manera personal, pero pueden haber unas excepciones a la regla y les presento este ejemplo. Ahora mismo varias compañías aseguradoras le permiten a sus proveedores de salud o médicos con quienes ellos están contratados ver a sus pacientes y ofrecerles un tratamiento a través de una visita virtual. ¿Qué significa esto? Pues que un paciente puede dialogar con su médico, puede recibir un tratamiento, una repetición de medicamentos, puede consultarle algo relacionado a su salud sin necesidad de tener un encuentro cara a cara exponiendo, ¿verdad?, no solamente la salud del paciente, sino también la salud del médico y de su personal con toda esta situación del COVID-19. Así que se le ofrece, ¿verdad?, la alternativa a que los médicos puedan ver a sus pacientes a través de videollamadas, donde el paciente debe, ¿verdad?, se debe confirmar que es el paciente quien está recibiendo el servicio, quien está participando, y que también el médico es quien está ofreciendo esa consulta y ese tratamiento. Un concepto que debemos entender y que es fundamental conocerlo y aplicarlo, ¿verdad?, dentro de este material de este curso es el término de codificación. Siempre que hablemos de codificación dentro de los servicios médicos, nos referimos a un proceso en el que convertimos una información, obviamente relacionada a un diagnóstico, a una enfermedad, a una condición, a una lesión, una información que se ofrece de manera narrativa, en palabras, escrita obviamente, no lo dice ahí, pero sí escrita,
y se convierte a un código universal. ¿Cómo se convierte en un código universal? Pues utilizando la clasificación internacional de diagnósticos o de enfermedades, el ICD-10. Así que siempre que estemos hablando para efectos de servicios médicos de codificación, no es otra cosa que convertir una frase, una palabra, lo que el médico por lo general escribe en la nota de progreso, convertirlo, interpretarlo, leerlo, interpretarlo y convertirlo a un código universal. Y cuando me refiero, ¿verdad?, a un código universal, quiero decir que es un código único, específico para cada condición, dependiendo, ¿verdad?, de la longitud de ese código, de la cantidad de dígitos que ese código vaya a tener, es la información adicional sobre ese diagnóstico que nosotros vamos a tener o que la compañía aseguradora que le vamos a someter la factura va a tener. Cuando hablamos de un código, nos referimos, en el caso del ICD-10, nos referimos a una combinación alfanumérica, o sea, una combinación universal y única que está compuesta por letras y números. En el ICD-10 todos los códigos van a llevar una letra y van a llevar números. Tiene también un punto decimal. Siempre los códigos, bueno, no siempre, la mayoría de las veces los códigos van a llevar un punto decimal. Este código se le asigna, esta combinación se le asigna a una enfermedad, a una condición, a una lesión, a un síntoma, a una causa, a todo lo que está contenido dentro de la información del ICD-10 de manera única y que permite conocer mayor información sobre ese diagnóstico. Como les dije, mientras mayor la cantidad de dígitos que ese código contenga, mayor y más específica será esa información que se tenga de ese diagnóstico. Y esto tal vez ahora no les vaya a hacer mucho sentido. A medida que vayamos discutiendo el material, ustedes lo van a entender y lo van a poder ver. Cuando hablamos de un diagnóstico, esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad?, en la clase de fundamentos, pero a modo de repaso, cuando nos referimos a un diagnóstico, hablamos de la identificación de la naturaleza o la presencia de una enfermedad o condición que va a afectar la salud de una persona o de un paciente. Esta identificación de esta condición es posible a través, ¿verdad?, de la implementación de pruebas diagnósticas a través de esas especialidades de laboratorio que yo les discutí en la clase de fundamentos. A través de esas pruebas diagnósticas es posible que un médico, un proveedor de salud, confirme o descarte la presencia de una condición. Los diagnósticos también se pueden, ¿verdad?, confirmar mediante la observación clínica, o sea, un examen físico, una examinación visual que lleva a cabo el médico durante ese encuentro cara a cara con su paciente. Pues porque ese paciente llega a la oficina médica con unas quejas, ¿verdad?, con unas consultas: doctor, estoy sintiendo esto, doctor, me salió esto, a través de signos y síntomas y una examinación visual, el médico puede llegar, ¿verdad?, a hacer conclusiones que puedan confirmar un diagnóstico o la presencia de una condición. El diagnóstico es el producto de ese estudio y de esa evaluación que va a hacer un proveedor, un médico, para poder detectar e identificar que existe, ¿verdad?, dentro del cuerpo de ese paciente una condición, por lo cual ese paciente va a recibir un tratamiento. Puede ser un tratamiento no invasivo, como un medicamento, o, ¿verdad?, algún tipo de terapia, o puede llevar un tratamiento invasivo que afecte, ¿verdad?, lo que es el cuerpo, una cirugía, una biopsia, un procedimiento, ¿verdad?, a través de un proceso quirúrgico. Cuando hablamos de terminología médica, eso ya ustedes deben saberlo de memoria, terminología médica no es otra cosa que un lenguaje universal que se aplicó, ¿verdad?, dentro del campo de la salud o de la medicina para que todo el que se dedicara a ofrecer servicios de salud o que estuviera relacionado con los servicios de salud pudiera entender y pudieran llamar de la misma forma a las diversas condiciones, procesos, instrumentos, todo lo que se relacione a la salud o a la medicina. Así que en busca, ¿verdad?, de unificar
lo que era los nombres de los conceptos relacionados a la salud. Asimismo surge también la clasificación internacional de las enfermedades para poder universalizar todas las enfermedades. Cuando hablamos de un signo, también eso lo vimos el módulo pasado, cuando hablamos de un signo representa una manifestación objetiva. Cuando hablamos de una manifestación objetiva, las cosas objetivas son como son. Si usted tiene un papel normal de computador, usted dice, este papel es blanco. Ese dato usted no lo puede cambiar. Eso es un dato objetivo. Es blanco. Si el papel es negro, pues usted dice el papel es negro. Eso no hay forma de cambiarlo. Es como es. Así que un signo es una manifestación objetiva, o sea, lo que se puede apreciar es lo que es, que son fiables clínicamente, y cuando hablo de que son fiables clínicamente me refiero a que mediante la observación, un examen físico, un médico sí puede dar confirmar o tener la certeza de que es así, que pueden ser observadas a través también de ese examen físico. O sea, un médico puede detectar un signo a través de la observación durante un encuentro. Estos signos se pueden detectar o se pueden medir. O sea, usted puede mirar una lesión en la piel y puede medir cuántas pulgadas mide esa lesión. Un corte, ¿verdad? Una herida abierta, por lo general se toman unas medidas. Usted dice, pues tiene 3 pulgadas de longitud y tiene 1 pulgada de profundidad aproximadamente, pues eso es objetivo, eso se puede medir. Lo que es, la medida que es, esa es la real. Ahora, algunos ejemplos son una inflamación. Usted puede notar, un médico puede notar que hay inflamación, que hay hinchazón en alguna parte del cuerpo. Eso se puede observar. Lo mismo el enrojecimiento, como les dije, las heridas. Eso es un signo que se puede apreciar y es objetivo porque se puede observar a través de la examinación visual. Ahora, un síntoma. Un síntoma es todo lo contrario. Un síntoma es una manifestación subjetiva, y cuando hablamos de una manifestación subjetiva nos referimos a que no necesariamente en todas las personas va a ocurrir de la misma manera. O sea, hay variaciones de acuerdo, ¿verdad?, a los pacientes. En este caso, pues ese síntoma puede variar. Los síntomas, a diferencia de los signos, solamente se pueden conocer a través de las referencias que nos dé el paciente. La persona que padezca ese síntoma es la única forma de conocer cuán leve o cuán severo puede ser ese síntoma. Así que aquí no hay forma de utilizar la examinación visual para poderlo detectar. Aquí no hay forma de poderlo medir. Aquí simplemente es el paciente el que se utiliza como referencia. Estos síntomas no pueden identificarse de manera física. Algunos ejemplos de un síntoma es el dolor. El dolor es algo subjetivo, pues porque no todos los pacientes manejan el dolor de la misma manera. Hay personas que no son muy tolerantes, por lo que aunque sea un dolor leve para algunas personas, para ellos se sientan como un dolor severo. Lo mismo con el picor, lo que tenga que ver, ¿verdad?, con sensaciones, con estados de ánimo, eso no hay forma de poderlo medir. Solamente tenemos la referencia que nos da el paciente. Cuando hablamos de una enfermedad, y esto también es bien importante que entendamos la distinción entre estos próximos dos términos, porque de esto, ¿verdad?, depende gran parte del material que vamos a estar trabajando para este curso. Cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de la alteración o desviación del estado fisiológico, y saben que cuando hablamos de la fisiología del cuerpo humano, hablamos de las funciones del cuerpo humano. Así que una enfermedad es una alteración, una desviación, un cambio dentro de las funciones en una o en varias partes del cuerpo por causas que puedan ser conocidas, por causas que se manifiesten a través de síntomas o que sea una referencia subjetiva, o a través de signos característicos que se puedan observar y que cuya evolución, o sea, el progreso de esa condición, pueda ser o no previsible. O sea,
una enfermedad podría, ¿verdad? Un médico conocer o saber a través de esa examinación visual, a través de la referencia del paciente, un médico probablemente no, pueda conocer si esa condición va a continuar avanzando o no. Hay condiciones que, ¿verdad? Que por default, por decirlo así, ya se conoce que son condiciones progresivas, así que una vez se detectan, la expectativa es que la condición, a medida que va ocurriendo, van cambiando los estadios o va pasando el tiempo o se va complicando la condición del paciente, van a ir progresando. Otras condiciones no necesariamente ese es el caso. Ahora, cuando hablamos de una lesión ocurre como parte de un daño que tiene el cuerpo humano. O sea, hay un accidente, hay una quemadura, hay un golpe, hay una caída, hay una causa externa que provoca el accidente. Así que esto es un término que se refiere a un daño que ocurre de manera sorpresiva, es un daño que ocurre de manera repentina, no forma parte del padecimiento de una condición, por lo general a largo plazo. Así que, y quiero que entiendan, ¿verdad? Que a pesar de que hay enfermedades de naturaleza aguda, o sea, enfermedades que enfrenta el cuerpo de manera sorpresiva, como por ejemplo un infarto, un ataque, ¿verdad? Cerebrovascular, esas situaciones ocurren de imprevisto, o sea, ocurren de manera sorpresiva, pero afectan el cuerpo, afectan las funciones de alguna manera, así sea de manera leve, van a afectar el funcionamiento normal del cuerpo. Ahora, una lesión ocurre como parte de un accidente, como parte de una acción externa también repentina, y lo que provoca es un daño al cuerpo. Hay una herida, hay una quemadura, hay una contusión, hay un golpe, ¿verdad? Algo que afecta, que daña el cuerpo, pero que no necesariamente va a afectar las funciones a largo plazo de la estructura del cuerpo humano. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el ICD-10. Como yo les dije ayer, el ICD-10 entró en vigor en la industria de la salud a nivel Estados Unidos y por lo tanto a nivel de Puerto Rico de manera oficial y compulsoria a partir, del 1 de octubre del 2015. Aquellas, ¿verdad?, personas, entidades o proveedores que se dedicaban a ofrecer servicios de salud operaban antes de esta fecha. Algunos ya, ¿verdad?, se estaban adelantando y estando, ¿verdad? Hay compañías y entidades que les gusta estar a la vanguardia y siempre les gusta mantenerse al día con los cambios y sí ya habían estado implementando el uso de la ICD-10, pero la mayoría, la realidad es que continuaban utilizando la revisión anterior, la novena edición, el ICD-9. Así que no fue hasta esa fecha que fue final y firme, que fue obligatorio para todo aquel que trabajara con servicios de salud comenzar a implementar el uso del ICD-10. Así que esto representó en ese momento un cambio bien drástico dentro de lo que son los servicios de salud, porque todo lo que se conocía sobre la clasificación internacional de las enfermedades dio un giro tan drástico a nivel de que los códigos por completo cambiaron y van a ver más adelante en esta presentación cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre un código en versión ICD-9 y un código en versión ICD-10. Así que esto, como yo les decía ayer, esto representó un proceso, ¿verdad?, de resistencia por parte no solamente de la clase médica, de los facturadores, de las compañías aseguradoras, y esto llevó un proceso de adiestramiento y de desarrollo para todo aquel que trabajara con los servicios médicos, pues porque había que descartar los conocimientos que se tenían previos al ICD-10 para poder adoptar nuevos códigos, nuevos procesos, nuevas formas de generar facturas. Así que esto fue bien importante dentro de lo que son los servicios de salud. Ustedes, como yo les dije ayer también, esta presión se ejerció a través de la ley IPA, que no solamente la ley IPA velaba, ¿verdad?, por mantener una información protegida y todo lo que conlleva, ¿verdad?, las instalaciones de servicios médicos
en términos de la protección de la información de los pacientes que la visitan, sino también comenzó a exigir que se utilizaran códigos universales, pero también que se utilizaran códigos certeros para poder identificar una condición. Este sistema, pues como les dije, aumentaron, ¿verdad?, drásticamente la cantidad de los códigos que se utilizaban entre la versión del ICD-9 y la versión del ICD-10. Así que de primera era un choque de sistemas bien presente, pues porque había que aprenderse un sistema totalmente nuevo. Cuando se hace este cambio a partir de ese 1 de octubre del 2015, a través de la implementación del ICD-10, lo que querían, ¿verdad?, era reducir los errores en la codificación. Cuando se hace la revisión, tanto la Organización Mundial de la Salud como aquellas 10 entidades que forman parte de ella, se dieron cuenta, ¿verdad?, que había unos errores, habían unas lagunas en términos de la información que se ofrecía, no importando que se le hubiese asignado un código a cada enfermedad. Se dieron cuenta que esos códigos, en muchos de los casos, la información se quedaba corta, o sea, no había información adicional sobre una condición, lo que limitaba también que cuando se generaban esas facturas se tuviera la mayor información posible sobre la condición de un paciente. Así que lo que se quiso, ¿verdad?, fue proveer un análisis que tuviera mayor exactitud con relación a las enfermedades que estaban afectando la salud de los seres humanos a través del mundo. Esta implementación del ICD-10 también creó que se llevara a cabo un proceso en el manejo de reclamaciones más ágil y eficiente. O sea, con unos códigos más especializados era más fácil poder tener información sobre ese paciente y permitía que se diera lo que trabajamos en las oficinas médicas actualmente, que se conoce como un cuidado coordinado. Un cuidado coordinado no es otra cosa, ¿verdad?, que una intercomunicación entre uno y múltiples proveedores de salud para un mismo paciente. O sea que a través de bases de datos que se implementaron, que incluían esta información con los códigos de ICD-10 entre proveedores de salud, compañías aseguradoras, es posible que varios médicos que atienden a un mismo paciente puedan comunicarse de manera electrónica y puedan todos conocer la misma información que este paciente tiene actualmente. Así que esto permitió que esas reclamaciones se generaran de manera más ágil, pues porque había más especificidad sobre el código, sobre la información de la condición de salud de ese paciente. Como parte también de los requisitos que establece la ley IPA, lo que querían evitar y disminuir era la incidencia de fraude, abuso y desperdicio dentro de los procesos de facturación. Así que a través de un código se le ofrece una privacidad, ¿verdad?, a esa información. No es lo mismo que se filtre un documento que contenga información narrativa de un paciente. O sea, que diga, este paciente padece de Alzheimer, o que diga, este paciente padece de G89, yo no sé, se me olvidó ahora el código. Es un código particular. Así que no, lo que hacía era sí proteger la información de salud, pero evitar que se dieran casos de fraude donde se pudiera utilizar la identidad de un paciente y la información protegida de salud. En este slide les presento las diferencias entre la versión ICD-9 y la versión implementada a partir del 2015 del ICD-10. Si se fijan, en la versión del ICD-9, la cantidad de dígitos por cada código cambió. En el ICD-9 había de 3 a 5 códigos. En el ICD-10 se tienen desde 3 hasta 7 códigos. Y como yo les dije, dependiendo de la cantidad de dígitos, dije códigos, de dígitos, dependiendo de la cantidad de dígitos que tenga cada código, mayor será la información, más detalles se conocerán sobre esa condición y por lo tanto sobre ese paciente.
En la versión ICD-9 habían aproximadamente 14,000 o un poco más de códigos dentro de todo el libro del ICD-9. Al hacer el cambio y ahí con la implementación del ICD-10 se aumentó esa cantidad y ahora el ICD-10 contiene 69,000 códigos o más. Así que es mayor la información, se amplió la cantidad de enfermedades, se subdividieron algunas enfermedades dándole, ¿verdad? Un poco más de información especializada a cada código. En el ICD-9, el primer dígito de cada código comenzaba con un número. O sea, el primer dígito era un número, a excepción de algunos códigos que habían, que eran los códigos V y los códigos E. Con la implementación del ICD-10, todos los códigos son alfanuméricos y por lo general el primer dígito de un código de ICD-10 va a comenzar con una letra. Ahí está alfanumérico. Siempre se va a incluir una letra y van a ver más adelante qué representa cada letra dentro de un código. En el ICD-9, el espacio entre clasificaciones, o sea, la oportunidad de ingresar nuevos códigos a medida que se iban haciendo esas revisiones menores que mencionamos ayer, que las revisiones menores se hacían anualmente y las revisiones mayores entre una edición y otra se hacían cada 3 años. Pues dentro del ICD-9, como no era tan específico un código, no había mucho espacio para colocar o seguir añadiendo nuevos códigos dentro de las clasificaciones. Esto cambia drásticamente con la implementación del ICD-10 porque ahora, a medida que se van haciendo esas revisiones, no importa que sean revisiones menores o revisiones mayores, hay una amplia oportunidad de poder seguir añadiendo nuevos códigos y a través, ¿verdad?, de la adición de nuevos códigos se ofrecen códigos más específicos, por lo tanto se ofrece más información. El ICD-9 no tenía detalles. El ICD-9 solamente se limitaba a clasificar la condición. Este paciente posee esta o padece esta enfermedad. Con el ICD-10, cada código es tan específico que no solamente le permite a un proveedor de salud, a una compañía aseguradora, saber que un paciente padece una condición, sino puede tener detalles específicos del estadio de esa condición. Me explico. Antes una persona podía padecer diabetes. Pues sí, el código decía que ese paciente tenía diabetes. Tal vez podía decir si era tipo 1 o tipo 2, pero no daba mayor información. Ahora, ICD-10 diseñó sus códigos de manera tal que no solamente se puede conocer si ese paciente tiene diabetes, se conoce qué tipo de diabetes, se conoce si esa condición tiene alguna complicación, y cuando yo digo que hay una complicación es que algo ocurre debido a esa condición inicial, o sea que a raíz de que esa persona padece diabetes ha manifestado otras condiciones, otras cosas en su cuerpo se están afectando. Pues con el código de ICD-10 todo eso se puede saber. Y no solamente cuáles son esas manifestaciones, en qué etapa se encuentran esas manifestaciones. Lo mismo ocurre en el caso, ayer me estaban haciendo la pregunta de la facturación de ortopedia. En los códigos de ICD-9, pues una fractura era una fractura de la tibia, por dar un ejemplo. Con la implementación del ICD-10 no solamente nos dice que hay una fractura en la tibia, o sea, la parte frontal de la pierna, nos dice si la fractura es una fractura abierta, o sea que el hueso salió de la piel, si la fractura es cerrada, que la fractura es interna, no hay daños a la piel ni de manera externa. Nos deja saber si fue en la tibia de la pierna derecha o fue en la tibia en la pierna izquierda. Así que si se fijan, solamente yo mencionándoles pueden ver la diferencia en términos de detalles que nos ofrece la versión de ICD-10 versus la versión del ICD-9. Y esto se presenta en este concepto que yo les pongo aquí de lateralidad.
el ICD-9 no especificaba dentro de sus códigos si algo que estaba ocurriendo era en el lado derecho o en el lado izquierdo del cuerpo. Hay órganos que solamente el cuerpo humano posee uno. Pues en ese caso no había problema, pero en el caso de las extremidades, tanto superiores como inferiores, que tenemos dos, tanto en el lado, ¿verdad? En alguno de los cuadrantes de la zona abdominal, que ustedes eso lo aprendieron, un dolor abdominal en el ICD-9 era un dolor abdominal. Con el cambio al ICD-10 no solamente sabemos que es un dolor abdominal, podemos identificar en cuál de los 4 cuadrantes de la región abdominal está ocurriendo ese dolor. Y por último, la última diferencia que les voy a mencionar entre las versiones es que el ICD-9 poseía solamente 17 capítulos y ahora con la implementación del ICD-10 se incluye 21 capítulos. O sea, hay mayor cantidad de códigos, por lo tanto hay mayor información sobre la clasificación de estas enfermedades. En este ejemplo les presento la diferencia no solamente entre la versión del ICD-9 a la versión de ICD-10, sino entre dos versiones de ICD-10, entre tal vez de un año a otro o en las revisiones mayores de cada 3 años. Este ejemplo que les presento, el código 401.9, dentro de lo que era la versión ICD-9, nos hacía referencia a que un paciente padecía de hipertensión, y si se fijan en la descripción solamente dice Unspecified Essential Hypertension. Solamente decía que ese paciente padecía de hipertensión. No es específica. Unspecified no nos da mayores detalles. Con el cambio al ICD-10, si se fijan, el código contiene una letra y el código nos habla de que sí hay Essential Hypertension, pero que es un diagnóstico primario, que es una causa principal. ¿Vieron cómo se cambió la composición de los códigos de numéricos únicamente a alfanuméricos, una letra con números, y la descripción del código cambió? Este código, cuando comenzó el 1 de octubre del 2015, todos los que nos habíamos aprendido este código de memoria tuvimos que resetear la mente, la memoria, y cambiar y aprendernos este código. En una práctica generalista, como en la práctica en la que yo trabajaba, todos los pacientes cuyo diagnóstico era hipertensión, este era el código que se utilizaba. Ahora, del 2015 a ahora 2020, dentro, ¿verdad?, de esas revisiones menores y mayores que se han estado haciendo, a pesar de que seguimos utilizando el ICD-10, ahora estamos utilizando un código más específico para la misma condición, pero si se fijan, cambió. Sigue siendo I, el primer dígito, pero en vez de 10, ahora le cambiamos la codificación a 11.9. Y en este código la descripción cambia también porque nos ofrece mayor información. Antes era hipertensión esencial no específica, con el ICD-10 cambió a hipertensión esencial primaria, o sea, es un diagnóstico principal, y ahora con el código que estamos utilizando para la misma condición nos dice, este paciente tiene enfermedad hipertensiva del corazón, o sea, hay presión arterial más alta, pero este código nos dice without heart failure. Este paciente, a pesar de que padece de hipertensión, no tiene fallo cardíaco. Si ese paciente tuviera fallo cardíaco, el código va a cambiar de alguna manera. Así que pueden ver entre no solamente las ediciones del 9 y el 10, pueden ver la diferencia entre versiones de la misma edición décima, pero con revisiones mayores que se han hecho a través de los años. La estructura del ICD-10 de ese libro posee al inicio del libro unas guías que nos van a especificar, nos van a enseñar cómo nosotros vamos a llevar a cabo ese proceso de codificación, cómo vamos a llevar el proceso de poder convertir una información narrativa a un código universal. El libro posee un índice. El índice, en esta parte, los términos se van a organizar por orden alfabético.
Todos los diagnósticos que tengan que ver, ¿verdad?, con alguna enfermedad se van a organizar dentro de este índice, dentro de esta sección del libro, en orden alfabético. En este índice también se encuentra una tabla, y cuando digo una tabla no me refiero a una página, son múltiples páginas, es una tabla bien extensa que trata solamente con los neoplasmas, y eso lo vamos a ver más adelante. Los neoplasmas, para que tengan una idea, hacen referencia cuando en el cuerpo humano existe la presencia de algún tumor benigno, maligno, que sabemos que es cáncer, que sabemos exactamente lo que es, que no lo sabemos. Todo eso está contenido dentro de esa tabla de neoplasmas, y esa sección le vamos a dedicar, ¿verdad?, un tiempo determinado para practicar ejercicios solamente de ella. También dentro del índice del ICD-10 se encuentra una tabla, también una tabla bien extensa, que nos hace referencia a las drogas y causas externas. Cuando una persona ingiere una sustancia, cuando digo drogas, no solamente son drogas ilegales, hablo de medicamentos, de sustancias químicas, sustancias controladas, sustancias que se utilizan como tratamiento, pues hay, ¿verdad?, una tabla específica que trata toda esa información y que también habla de las causas externas. Pues una causa externa puede ser un paciente tiene un diagnóstico X, pues porque sufrió una caída, o porque sufrió un golpe, o porque sufrió un accidente, y hay un código bien específico para cada una de esas causas externas. Volvemos. Vamos a dedicarle un tiempo específico a lo que es este índice por orden alfabético. Vamos a dedicarle otro tiempo a lo que es la tabla de los neoplasmas y vamos a dedicar otro tiempo a lo que es la tabla de drogas y causas externas. Así que esto solo se los estoy solamente mencionando. Una vez completamos toda esa parte que representa el índice, tenemos la lista tabular. Dentro de la lista tabular, los códigos se van a estar organizando en una lista. El ICD-10, yo les dije que a diferencia del ICD-9, contiene una cantidad mayor de capítulos, contiene 21 capítulos. Cada capítulo está identificado con una letra del abecedario. Esta letra lo que nos hace referencia es al primer dígito que va a tener cada código dentro del ICD-10. Si se fijaron en el ejemplo que yo les presenté, los códigos de hipertensión comenzaban los dos con una letra I. Pues esa letra es el primer dígito que nos va a decir, ¿verdad? Nos va a hacer referencia a un sistema por lo general del cuerpo. Y aquí en estos próximos 2 slides les voy a presentar cómo están divididos cada uno de esos capítulos. Si ustedes se fijan, en el primer capítulo nos enseña que comienza de los códigos A00 hasta B99. Todos los códigos que comiencen con esta clasificación A00 hasta los códigos que comiencen con B99 están relacionados a enfermedades infecciosas y parasíticas, enfermedades que tienen que ver con una infección o con la presencia de un parásito en la estructura del cuerpo humano. En el segundo capítulo van a contener los códigos que comiencen con la letra C, 00, hasta la letra D, 48. Y este capítulo es la lista de la tabla de los neoplasmas que yo les mencioné en el slide anterior. En el tercer capítulo ustedes van a tener los códigos que comienzan con la letra D, desde D50 hasta D89. Todos los códigos que comiencen entre ese rango se relacionan a enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas, hematopoyéticas o que tienen que ver con el sistema inmunológico, con el sistema que combate la presencia de enfermedades en el cuerpo. El cuarto capítulo nos contiene los códigos que comienzan en E00 hasta los que comienzan en E90, que nos habla de las enfermedades del sistema endocrino, de las enfermedades que tienen que ver con lo que es la nutrición del cuerpo y con las enfermedades metabólicas. Si ustedes recuerdan la discusión del sistema endocrino, de la secreción de todas esas hormonas, del trabajo que hacían todas las glándulas del cuerpo, se relacionan muchas de ellas
a los procesos metabólicos del cuerpo. El capítulo 5 contiene los códigos desde F00 hasta F99. Siempre que en el ICD-10 veamos un código F, hacemos referencia a trastornos mentales y del comportamiento. Todo lo que tenga que ver con las especialidades de psicología, psiquiatría, están contenidos dentro de los códigos F. El sexto capítulo contiene los códigos desde el G00 hasta G99. Y cuando digo de G00 a G99 es que los códigos comiencen de esa manera. Pueden tener hasta 7 dígitos. Y en este capítulo se contienen las enfermedades que tengan relación con el sistema nervioso, tanto cerebro, todo lo que tenga que ver con todos esos órganos que mencionamos que formaban parte del sistema nervioso. Nervios, cerebros, todas esas instrucciones que el cuerpo recibía, todo va a estar relacionado en esos códigos que comienzan con la letra G. Los capítulos 7 y 8, si se fijan, ambos capítulos contienen códigos que comiencen con la misma letra. ¿Por qué? Porque estos dos capítulos hacen referencia a lo que en el cuerpo humano o en un examen físico se tiende a interpretar como HINT, H-E-E-N-T. Y eso tiene que ver con Head, Ears, Eyes, Nose and Throat. Aquí vamos a ver con la especialidad que tenga que ver con oftalmología, que es el capítulo 7, de los códigos que comiencen con H00 hasta los que comiencen con H59, nos hacen referencia a todas las enfermedades relacionadas al ojo. Especialidades de oftalmología y subespecialidades relacionadas van a utilizar para la codificación los códigos H hasta los que comiencen con el H59. Ahora, en el capítulo 8 tenemos todos los códigos que siguen siendo códigos H, desde el H60 hasta los que comienzan con el H95, que están relacionados al oído. Y aquí, en alguna de estas clasificaciones también podemos contener lo que realizan la especialidad de la otorrinolaringología. El especialista de oído, nariz y garganta, esos códigos se encuentran, algunos de ellos dentro del H, otros se van a encontrar dentro de los códigos que vamos a ver J. En el capítulo 9 se contienen todos los códigos I que comienzan con la letra I desde I00 hasta I99. Estas condiciones están relacionadas al sistema circulatorio o a lo que discutimos sistema cardiovascular, el funcionamiento de la circulación de la sangre en todas las partes del cuerpo y todos esos órganos que forman parte del sistema cardiovascular. El capítulo 10 nos hace referencia a los códigos que comienzan con la letra J, desde J00 hasta J99, que están relacionadas al sistema respiratorio. En este sistema también pueden contenerse enfermedades relacionadas a lo que les dije de la otorrinolaringología, enfermedades que afecten, ¿verdad?, las vías nasales y lo que tenga que ver con nariz y garganta. En el capítulo 11 contenemos los códigos que comienzan desde K00 hasta los que comienzan con K93, enfermedades que tienen que ver con el aparato digestivo. Todo ese proceso desde la ingestión de alimentos a través de la cavidad oral, todo ese transporte del bolo alimenticio hasta el momento en que es expulsado los desperdicios del cuerpo a través del ano. Todo eso está contenido en los códigos que comienzan con la letra K. El capítulo 12 nos hace referencia a los códigos que comienzan con la L00 hasta los que comienzan con L99 y se refiere a los códigos relacionados al sistema integumentario, al sistema de la piel y el tejido subcutáneo, lo que se encuentra debajo de la piel. Todo lo que tenga que ver con dermatología está contenido dentro de ese capítulo y todos los códigos de dermatología empiezan con la letra L.
El próximo capítulo es el 13 y son los códigos que comienzan con la letra M00 hasta los que comienzan con M99. Dentro de este capítulo vamos a encontrar códigos relacionados a enfermedades que tienen que ver con el sistema osteomuscular, tejido conectivo, todo lo que tenga que ver con hueso y músculo. Todo eso va a estar contenido en los códigos que comienzan con la letra M. Según el ICD-10, en el capítulo 14 nos hace referencia a los códigos que comienzan con N00 hasta N99 y estos son los que se relacionan a el aparato genitourinario. Y es importante que hagamos la distinción aquí. Para efectos de exámenes físicos que hacen los médicos, cuando se divide el sistema genitourinario, incluye lo que tenga que ver con el sistema urinario y todos los elementos que forman parte del sistema, pero también los que formen parte del sistema reproductor. En el caso, ¿verdad?, de las féminas, de las mujeres, va a incluir todo lo que tenga que ver con el sistema reproductor femenino, o útero, vagina, ovario, trompas de falopio, hasta lo que tenga que ver con el sistema urinario, que habla, ¿verdad?, de la vejiga, de la uretra, de los uréteres. Por el contrario, en el caso de los varones, incluye todo lo que tenga que ver con el sistema reproductor masculino, testículos, escroto, el pene, el glande, y lo que tenga que ver con el sistema urinario, riñones, vejiga, uretra, uréteres. En el capítulo 15 se incluyen los códigos que comienzan con O00 hasta O99 que están relacionados al embarazo, al parto y al puerperio. Cuando hablamos del puerperio nos referimos al periodo que sigue después del parto. Las mujeres después de dar a luz tienen un tiempo determinado donde se continúan visitando al ginecólogo o al obstetra, ¿verdad?, que trabajó con ese proceso del embarazo, de la gestación de ese feto, hasta el proceso del parto. Así que aquí están todos los códigos de ginecología y obstetricia incluidos en la categoría O. En el capítulo 16 tenemos los códigos P, desde el P00 hasta los que comienzan con el P96, que nos hacen referencia a afecciones originadas en el periodo prenatal. Esto aplica a recién nacidos. Esto nos hace referencia al periodo de gestación. Antes del nacimiento, estos códigos están relacionados a todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, durante ese proceso de gestación prenatal antes del nacimiento. En el capítulo 17 contenemos los códigos que comienzan desde el Q00 hasta los que comienzan en Q99. Aquí se incluyen todos los códigos o diagnósticos de enfermedades que tengan relación con malformaciones congénitas, o sea, que sean parte de la herencia de la genética humana. Tienen también los códigos que forman parte de las deformaciones y las anomalías cromosómicas, condiciones que son adquiridas durante la gestación y que se padecen luego del nacimiento, están incluidas en estos códigos Q. El capítulo 19 nos hace referencia a los códigos que comienzan con la letra S desde S00 hasta los que comienzan con los que comienzan con T98. Esta parte es una de las partes, diría yo, más complejas del ICD-10 porque aquí se incluyen todos los traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causa externa. Así que estos códigos son bien complejos porque son los códigos que contienen la mayor cantidad de dígitos y esto lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 20 incluye todos los códigos que comienzan desde el V01 hasta I98 que guardan relación con las causas externas de morbilidad, o sea, causas por las cuales se padece una condición y causas de mortalidad, las causas de muerte de una persona. Y por último, pero no menos importante, se incluye el capítulo 21, que se incluye los códigos que comienzan
con la letra Z desde Z00 hasta los que comienzan con Z99, y estos códigos se utilizan como complemento para ofrecer mayor información para cualquier código de alguna otra clasificación. Así que estos códigos lo que nos dicen es, ¿verdad?, que hay factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud. Así que aquí podemos utilizar estos códigos en conjunto con códigos de otra clasificación que utilicen otra letra. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Tenemos que identificar cómo ¿verdad?, se construyen todos los códigos dentro de lo que es el ICD-10. Les presento este ejemplo. En este caso, vemos que comienza con una letra y tiene 3 dígitos antes del punto decimal y después del punto contiene otros dígitos. Esos primeros 3 dígitos se consideran la categoría primaria, la categoría principal. ¿Qué nos indica esta categoría? El sistema del cuerpo donde está ocurriendo ese diagnóstico o esa enfermedad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? La letra nos va a hacer referencia al sistema del cuerpo y los siguientes dígitos nos dicen cuál es la condición. Si se fijan, el N nos hace referencia al sistema genitourinario y el 39 nos dice que hay una infección de orina. Ahora bien, tenemos después del punto decimal otros dígitos que pueden variar desde un dígito hasta 4 para un total de 7 dígitos por código. No todos los códigos van a tener punto decimal y dígitos después. Algunos se pueden quedar en la categoría principal, otros pueden después del punto solamente tener un dígito, como pueden tener hasta 4 dígitos. ¿Qué nos indica esta subcategoría? El lugar anatómico, nos indica la lateralidad, o sea, en qué lado está ocurriendo, nos puede indicar el estadio de esa condición, la manifestación, o nos puede ofrecer alguna información adicional sobre lo que está ocurriendo dentro de este sistema y con la condición que nos menciona la categoría principal. En este ejemplo, el N3941 nos habla de que hay una infección en el tracto urinario. Nos dice que el lugar específico no lo tiene, pero que se incluye lo que es urgencia o incontinencia urinaria. Eso no es otra cosa que urinary tract infection, site not specified, urge incontinence. Nos está diciendo, este paciente padece de una infección urinaria. ¿En qué parte del tracto urinario está ocurriendo? No nos dice. Lo que nos dice es que el paciente está experimentando urgencia al orinar, o sea, que hay una urgencia de tener que ir a orinar. Y con esto culminamos, ¿verdad?, esta introducción a lo que es el ICD-10. No se asuste, esto lo vamos a ir trabajando. Yo quiero que ustedes, ¿verdad?, entiendan qué es cada sección del ICD-10 y vamos a ir, ¿verdad?, practicando a medida que vayamos, ¿verdad?, avanzando dentro del módulo. Vamos a ir practicando dentro de cada sección y, como yo les dije ayer, vamos a comenzar desde los códigos más básicos hasta los códigos más complicados, ¿ok? Van a trabajar una tarea que va a incluir material de esta presentación y de la presentación que se discutió ayer.